Listo, ¿cómo están? Espero que Oh. se encuentren bien. Ya queda Ay, pocas clases, esta y la última de álgebra. Como les dije, en lo posible no voy a hablar tanto yo, pero si ustedes, frente al tema de participación del día de hoy, frente a comunidades afrocolombianas, la clase anterior tuvimos el tiempo de enviarles videos explicativos sobre esas comunidades y me faltó tener en cuenta tres conceptos muy importantes sobre el tema de comunidades afrocolombianas. Yo les comentaba allí que esas comunidades afrocolombianas o el tema de la afrocolombianidad, en este caso, allí habla de cómo las mallas curriculares en las instituciones hablan de que la afrocolombianidad debe ser una parte elemental de, de, perdón, es que entró una llamada de mamá de Frank. Y en este momento es importante conocer el tema de afrocolombianidad y hace parte de la educación inclusiva en las instituciones. Pero aquí vamos a adentrarnos un poco a qué es eso de la afrodescendencia o la afrocolombianidad con tres términos. Les voy a compartir una imagen. No es larga, esta es corta porque vuelvo y repito, los que van a hablar más son ustedes, para que lo tengan en cuenta. Y es lo siguiente. Permítanme. Tara, tara, tara. Ah, listo. Aquí habla de comunidades afrocolombianas. Ay, Dios. Permítame un momento, miro porque en el Messenger hay muchos que al parecer no se han conectado y hablan y hablan. Permítame un momento, miramos quiénes son los que están hablando y no pueden. Chicos, ya los estamos esperando y estamos conectados. Listo. Entonces, en el tema de comunidades negras y afrocolombianas, vamos a darnos cuenta de las raizales y las palenqueras. Entonces, cuando hablamos de especificidades, hablan de tres, que es la comunidad negra, población afrocolombiana, población raizal y una cuarta que es la población palenquera. Cuando nos definimos la comunidad negra, nos referimos precisamente a la que comúnmente viene del África y está aquí en Colombia, ¿cierto? Pero que en este caso tiene una cultura propia, no de Colombia, sino de África. Eso como inicial, como historia inicial. Y que habla que es un grupo étnico que siendo africano llega a Colombia y es otra comunidad muy aparte de Colombia al momento de hablar de comunidad negra. Volvemos al tema de la población afrocolombiana y es que esa comunidad negra está en este caso siendo parte, en este caso, de esa población afrocolombiana y son bastantes grupos que hacen presencia en lo urbano y en lo rural. Entonces ustedes van a darse cuenta que en la ciudad de Bogotá y en diferentes ciudades de Colombia, en este caso, hay personas de comunidades negras que hacen parte de la población urbana, trabajan como el común, hacen parte del común y en este caso no necesariamente tiene que tener sus costumbres de igual manera como la tiene de pronto sí la población afrocolombiana, en este caso en lo rural. Entonces, si nos vamos al Chocó, nos vamos a La Guajira, el negro o la comunidad negra es más acentuada en sus costumbres, su forma de vestir, su vestuario es totalmente diferente y hace que se vea se denote esas costumbres y esas especificidades, perdón, en ellos. Esa comunidad sí es más en lo rural, sí se ve. Vemos la población raizal, que en este caso se ve más en las islas, ¿cierto? Y nombra las islas de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, en donde de una otra manera ya tienen un lenguaje diferente al que está dentro de es citadino o es municipal o rural, que habla el español común como nosotros. Pero hay muchos que tienen una lengua diferente, siendo afrocolombianos, y tienen una lengua que los distingue. Entonces vemos la primer lengua que ellos tienen donde ellos llegaron, que fue un ejemplo a Francia, algunos españoles y algunos holandeses. Entonces no está de raro escuchar a un afrocolombiano que hable holandés.
no está de más o raro un afrocolombiano que hable francés o tenga otro lenguaje porque se radicó allí, pero conoce esa lengua. También hay una lengua creole que habla de esa lengua que viene nativa del África y que es similar en este caso a las Antillas. Un ejemplo, Jamaica y Haití. Ellos son negros, pero esa comunidad negra, pero tienen otro lenguaje. Y vamos a lo último, que es la población palenquera, que es una comunidad más cerrada. Entonces recuerden que cuando hablamos del palenque, es ese negro que, esa comunidad negra, que cuando eran esclavos, salen de la esclavitud. ¿Recuerdan cuando yo les comentaba el tema de las mujeres que se hacían esos peinados bastante apretados y que se hacían caminos en la cabeza? Yo creo que ustedes recuerdan ese tema. Sí, sí, señora. Ese Sí, tema señora. es Sí, señora. precisamente donde ellos buscan... sí, señora. ¿Los caminos son las trenzas o no? Las trenzas se evidencian... No me hagas hacia aquí. Las trenzas sí evidenciaban precisamente... Las trenzas... Ya se puede hacerlo, ¿quiere ver? Las trenzas sí evidenciaban precisamente la forma en que ellos llegan a los caminos al palenque. Sí evidenciaban el camino al llegar al palenque. Perdone que haga tantas pausas, pero es que estoy muteando, pero hay alguien que sigue interfiriendo. Yo no tengo problema. Señora Figueroa. Figueroa, ¿vas a seguir? Sacaron. Listo. Y en este caso, esas trenzas que les hacían a las mujeres al momento de llegar a salir de ser esclavos, denotaban el camino para llegar a un palenque. Recuerden que un palenque era un círculo cerrado de tablas o de madera donde precisamente se encerraban para protegerse, obviamente, de sus amos. Y eran lugares cerrados. El palenque más antiguo que se muestra es el de La Guajira. Allá hay comunidades negras asentadas, igual que en el Chocó, y allí permanecen y mantienen su cultura muy acentuada, sus tradiciones, sus costumbres las mantienen allí. ¿Listo? Eso era lo que quería comentarles frente al tema. Ahora, me gustaría escucharlos a ustedes frente al tema del video explicativo como nota de participación del día de hoy. Entonces, comenzamos con Dylan. Te escucho. ¿Profe? Sí, señor. Te escucho. El día de hoy la clase es participativa. Había enviado el video, les comentaba que vieran el video, que íbamos a participar el día de hoy. Dylan, ¿sabes de qué te estoy hablando? Se fue. Digo que no, profe. La clase anterior yo les envié un video explicativo sobre el tema de las comunidades afrocolombianas. Y el día de hoy les dije, vamos a participar sobre el tema y les voy a hablar también sobre el tema de las comunidades. Por eso les dije iniciando la clase que íbamos a empezar a participar frente a ese tema y por eso los quiero escuchar. Yo espero y aspiro que estén viendo los videos, que estén estudiando y participando. Y es un tema muy sencillo. Y más porque con ustedes hemos visto el tema de afrocolombianidad, chicos. Pues los videos sí los vi, profe. Y bueno, y cuéntame qué viste. Pues básicamente que pues, o creo que fue los que yo vi, pero básicamente decían que pues, que todos teníamos que saber de eso porque pues es una cultura
básicamente en nuestro país, o algo así entendí, profe. O sea, eso te decía Dylan, es necesario que tú sepas que tienes que ver eso, ¿así te decía? No, pues no es necesario, pero pues sería bueno saber de estas culturas y así, profe. Muy amable. Andrés, Machuca. Profe, ¿yo puedo participar? Claro, gracias, prefiero sí. Andrea Macías. Mm, Es una propuesta educativa que tiene como la legal la ley del 70 de 1993 y el derecho de 1122 de 1998, que en conjunto con los principales establecidos en la Constitución Política. Ok, habla de la ley 1122 que se estableció. Cuando habla de esa ley que se establece en Colombia, ¿de qué me está hablando de la ley? Eh, Busca superar el desconocimiento y aporte de los afrocolombianos a la construcción de la nacionalidad. Muy bien, gracias. Juan. no, profe, iba a decir lo mismo. Ok, listo, gracias. Andrés Machuca. Desmuteate, por favor. Señora, Cuéntame. ¿Qué le pasó? profe, ¿me puede repetir otra vez Cuando hablamos me del puede repetir tema, otra vez lo que bueno, ok, estaba preguntando? cuando hablamos del tema de comunidades afrocolombianas, ¿a qué se refiere el tema de incluir el tema de comunidades afrocolombianas a las mallas curriculares? La ley que me habla, ¿cómo es ese tema de que haya afrocolombianidad inclusiva en las instituciones? ¿Por qué debo yo conocer sobre la afrocolombianidad? Profe, me perdí ahí. Sabes, ya te doy la participación. Eh, vale, Andrés, no puedo hacer nada, ¿listo? Los que no me contestan tienen nota de 1. Y ahí sí no puedo hacer nada. Profe, aquí mi nota, ¿cuál es? Tuviste una nota de 4, Dylan una nota de 3, Juan no alcanzó, no participó, pero dígate, pregunto. Sáenz, cuéntame. Bueno, profe, los tipos de organización pues que hay en afrocolombianidad sería la secta, que es un tipo de organización religiosa que se No, mantiene al margen. wait. Estamos en clase de diversidad, no de cultura religiosa, dijo. En ese caso, ese es otro tema. No, eso no tiene nada que ver, mi amor. ¿Vale? Sí, señora. Listo, continuamos con Ángela. Señora. Ángela, Señora, cuéntame. ¿puede repetir la pregunta? Ya he repetido la pregunta como 3 veces. Nuevamente, la clase anterior, de acuerdo al video explicativo, hablamos de comunidades afrocolombianas, el tema de inclusión de la afrocolombianidad. Es un tema donde se incluye las comunidades afrocolombianas en la educación. ¿Qué opinión tienes tú sobre el tema? ¿O qué habló el video? Mm, ¿Puedo dar mi opinión, profe? Gracias, Juan Rodríguez. Pues mi opinión es que me parece muy bien que que en los centros de educación se instruya o se influya en enseñarnos toda esa parte de diversidad, porque de ahí sabemos de dónde provenimos nosotros o nuestros ancestros. Ok. ¿Qué te diferencia? Un ejemplo, ya que hablas del tema ancestral, ¿qué te diferencia a ti que eres blanco de un afrocolombiano? Pues el afrocolombiano es negro, o sea, que es de América, y el blanco proveniente de Europa, de España. Ok, pero ¿el afro realmente viene de acá, Juan? ¿Es Sí, señora. netamente colombiano, seguro? Si se No, habla es afro, americano. No. si se habla que es ¿De África? afrocolombiano, Tiene raíces africanas. Tiene exacto. raíces africanas y americanas. Ok, bien, gracias, Juancho. Nota de 4. ¿Y yo? Pilas. ¿Quién fue y Macías?
te subo punto. ¿Listo? Sí. Gracias. Ángela, Yo definitivamente no. también vi. Listo. Tienes nota de 1, Ángela. Nailian, cuéntanos. O también tengo que repetir la pregunta. Franklin, estamos hablando de la educación afrocolombiana, inclusión educativa afrocolombiana, comunidades afrocolombianas. Nailian. Se perdió Nailian. Miguel. Profe, ¿puedo decir yo? Miguel, ¿vas a hablar de una vez o le haces el paso a Natalia? A Natalia ya voy, que Listo, estoy buscando Natalia. mis apuntes. Listo. Vale, hijo. Natalia. En 1964, el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, dijo que era imposible e injusta la carrera por el desarrollo entre un niño blanco que se educa en las mejores escuelas y que puede comprender en una soledad moderna contra un niño de raza negra, cuyo destino irremediable es asistir a las escuelas de tercer nivel. Son precisamente estas barras invisibles las que perpetúan los círculos de No discriminación. lea. No te preocupes, que es que esa es la pregunta que voy a hacer. Listo, tú hablas algo de la historia de Estados Unidos. Recordemos que es afrocolombianidad, afroafricano descendiente en Colombia. Pero ya que estás dando ese punto de vista desde Estados Unidos, ¿por qué habla de la educación diferenciada de un niño blanco, un niño negro, Natalia, si estás hablando de ese tema? La diferencia de raza. Bueno, esa ya lo sabemos porque es blanco y Sí, negro. o sea, Eso es de simple lógica. Pero en este caso, ¿por qué se diferencia esa educación? ¿O se diferencia en Estados Unidos ese tema? Por la ¿cómo le discriminación. sí, por la discriminación, porque la persona de raza negra es diferente a los blancos. Ve, qué raro. Sí, ya sabemos que es diferente. Ay, Pero, ¿cómo se dio ese tema en Estados Unidos? Si tú lo nombres, yo lo hago porque lo acabas de nombrar. Pero si tú me estás nombrando de Estados Unidos, ¿cuál fue el contexto? Bueno, ¿qué es lo que pasó que hizo que hubiese una línea imaginaria de separación entre el blanco y el negro? que para él dijo que era imposible e injusta como la carrera del desarrollo entre el niño de raza blanca y negra. Exacto, muy bien. Tienes nota de 3.5. Sí, es muy cierto. Para ellos era el imposible. Para ellos no era aceptable que un niño negro estudiara con un niño blanco. En este caso, en Estados Unidos, en la época de 1960, no podían estudiar negros con blancos. De hecho, habían buses donde estaba solo buses para negros, buses para blancos. En Estados Unidos eran buses para negros, buses para blancos, baños para negros, baños para blancos. Nunca se le daba lugar, o sea, ese tema es fuerte en Estados Unidos. Alejo Sáenz, ¿por qué estás equivocado? Profe, ¿me trae un tema más de lo que dijo Natalia Pisa? Seguido de Miguel Ayala y sigues tú. ¿Listo? Miguel. Y después Aranda. Ayala. Miguel. Profe, yo quiero participar. Ok, entonces vamos con Dani, Dani, Sáenz, Aranda, Wilmer. Dani. Pues de lo que tú decías que aparecían buses aparte, por ejemplo, el primer beisbolista negro, fue incluido allá en Estados Unidos, allá lo discriminaban mucho, por ejemplo, a él esperaba a que todos se bañaran para que no le pegaran, porque allá como las duchas son para, sí, compartidas o algo así, entonces lo discriminaban, le pegaban a veces. Y mostraron una vez que un niño como de nuestra edad, por el ejemplo del papá, o sea, así trataba a los negros y todo eso. Entonces, pues, ahí Muy completé cierto. algo más. Frente a lo que tú estás hablando, te genero la pregunta. Por eso se vio la necesidad de crear o abolir la esclavitud o empezar a incluir el tema de la educación afrocolombiana o afrodescendiente en América. Dani. Sí, porque ya necesitaba como paz, igualdad, no. Muy bien. No ser tan. ¿No ser tan qué? Descarado, se podría decir, porque. No, más bien no generar diferencias. Exacto, Todos eso somos iguales ante todo el mundo. Recuerden que los derechos humanos habla de que todos nacemos libres e iguales, negro, blanco, amarillo, verde, azul.
somos iguales. ¿Listo? Gracias, Dani. Nota de 4-2. Macías, cuéntame qué duda tienes. No, profesora, hasta el momento. No, no es Macías, es Sáenz, perdóname. Vale. Sáenz nos dejó. De hecho, muchos se salieron. En fin. Listo, profe, Señor, volví. volviste, cuéntanos. Hay 15 lucas. Ya voy, espérate un momento. Estoy perdido un ¿Qué momento. duda tienes? ¿Cómo así que espérame si tienes, sabes la duda? ¿Cuál duda tienes? Sobre los afrocolombianos. Es que no lo entendí muy bien sobre, digamos, los negros los tratan mal. O sea, no entendí esa parte muy bien. Bueno, explicar la historia afro, ya lo expliqué, ya envié el video. Te aconsejaría que vieras el video para que entiendas un poco más. Lo que te puedo contextualizar es que en Colombia, necesariamente desde la época de la colonia, no existía el negro aquí en América, ¿cierto? El negro afrodescendiente, para llegar aquí a Colombia, tuvo que haber llegado con la conquista española, y recuerden que eso venía en el tiempo en que llega Cristóbal Colón a América y trae en las embarcaciones a esclavos negros. ¿Vamos bien hasta ahí, Sáenz? Sáenz. Profe, después puedo yo. Señora. Ok, Carol, ya permíteme, sigue Aranda y Wilmer y después seguirías tú. Entonces, este tema que estamos hablando es que pues la historia habla que en Colombia hubo mucha esclavitud de los afrocolombianos y llega un momento, una pausa, en donde hay una abolición de esa esclavitud, pasamos al tema de ya la abolición y ahora estamos hablando de cómo incluir, ¿ciertos? Hacer una inclusión de esos grupos, de esas comunidades negras afrocolombianas a la educación. Es necesario que haya una educación para ellos y que se les incluya en las mallas curriculares de la educación en Colombia. De eso estamos hablando y eso fue el video que mandé con la explicación en la anterior clase. ¿Listo? Science. Sí, señora. Ok. Aranda. Profe, las comunidades afrodescendientes, pues obviamente son negras, constituyen varias comunidades que viven de acuerdo con la forma cultural que ellos tienen, desarrollan las técnicas de la prudencia africana. Una vez asentadas de este territorio colombiano, se encuentran ubicadas especialmente en la zona pacífica y andina del país. Una de estas podría ser el Chocó, y Sí. Estos se ven esclavizados por los españoles. Sí. El 21 de mayo fue de 1851, fue declarado por el Congreso de la República con una fecha, fue el Día de la Esclavitud de los Afrocolombianos. Ok, tú me estás hablando para abolir el tema de la esclavitud. Ahora yo te pregunto, si abolimos la esclavitud... Profe. Señora. Mire que estaba averiguando y acá me salió que, o sea, hace mucho tiempo existió como una secta que se llamaba el Ku Klux Klan y acá decía que era definitivamente racistas, en serio racistas. La gente, sí, eran de quemarlos y todo, ellos veían un negro caminando por las calles y lo podrían estar matando a golpes. Sí, es cierto, pero eso no tiene nada que ver con la afrocolombianidad. Ya estaríamos hablando de afrodescendencia. Sí, solamente quería decir que, en serio, wow. Sí, claro. Eso de hecho es tema de grado 8º, pero más adelante. Aranda, volviendo a tu tema. En este caso tú hablas de la abolición de la educación, pero ¿cómo es este tema en el caso de cómo yo puedo ver o evidenciar que se ve la educación afrocolombiana o estas comunidades afrocolombianas se les está incluyendo en la educación en Colombia? ¿Cómo se puede?
¿Cómo tú evidencias, Aranda, y para que le digas a tu mamá, cómo tú ves que los grupos, comunidades negras, urbanas, rurales, hacen parte de la educación en Colombia? Ahí te la dejo y me cuentas. Wilmer, Señora, su merced dijo que iba a participar. sí, señora. Cuénteme. Pues mi opinión es que las comunidades negras tradicionales del Pacífico presentan ciertas características comunes. Son comunidades agrarias ubicadas generalmente a los lados de los ríos, cuyas actividades productivas tradicionales han sido la pesca y Minería. la minería, la pesca y la caza. Y la casa, ok. Eso hace parte de la forma de vida social de ellos. Vuelvo y repito, ¿cómo hablo de educación afrocolombiana? ¿Cómo se incluyen estas comunidades negras en la educación en Colombia? Ese fue el tema del video explicativo, chicos. Hago un par y es porque estoy evidenciando que ustedes no están estudiando. Entonces, me están divagando. El tema de Ángela de Ku Klux Klan es un tema afrodescendiente en América, en Estados Unidos. Es un tema fuerte, sí, claro, pero estamos hablando de la educación, estamos hablando de las comunidades afrocolombianas en la educación. ¿Cómo eso No, se sí, ve yo me en quería Colombia? referir como, o sea, al punto que podemos llegar nosotros simplemente por el racismo, al Bueno, punto que se puede sí, llegar. sí. Dame un ejemplo, ¿cómo se ve el racismo de esa manera como el Ku Klux Klan aquí en Colombia? ¿Sí ve? Quedamos así. O bueno, yo no, pues yo Yo te puedo lo doy, profe. explicarles. Yo puedo quedar así, ya te doy la palabra, Juan. Pero el tema del Ku Klux Klan es muy diferente al tema de la afrocolombianidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Tanto por No, su sí, pero, o contexto sea, yo solamente histórico. me quería referir Yo te entiendo, muñeca. solamente por el cambio del color de la gente, lo que puede llegar a ser, lo injusta que puede llegar a ser solamente porque no son iguales a nosotros. Y así pasa en el mundo, hija, así pasa en el mundo con el tema del racismo. Pero el tema de hoy, la clase, no estamos hablando del tema de racismo, estamos hablando de comunidades negras afrocolombianas en la educación. Repito, comunidades negras afrocolombianas en la educación. Juan. Pues te iba a dar el ejemplo. Dame el ejemplo. Pues en el Ku Klux Klan es muy extremo a lo que lleva a eso. Y aquí en Colombia se ve la discriminación, por ejemplo, cuando una persona afrocolombiana estudiada va a pedir un trabajo. ¿Cómo se vería? O sea, cuéntame, dame un ejemplo de cómo tú has visto o cómo se discrimina en la parte laboral a una persona de afro a una blanca, un ejemplo. Porque se supone que los esclavos siempre han sido eso, esclavos que sirven a las personas adineradas. Pero si ya hubo una que nunca evolución han de la progresado. esclavitud, Juan. Pero también por eso es llamada la esclavitud moderna, profe. Dame un ejemplo. Porque confundirías a tus compañeros. Las personas mal pagadas, por ejemplo, que trabajan muchas horas, mal pagas, sí. Que trabajan muchas horas y les pagan muy poco. ¿Y eso pasa solo con la comunidad negra o también con una persona blanca? Pues más que todo con la comunidad negra y con las personas de baja clase. Ok, bueno, ahí hay una estratificación. Ahora, dame un ejemplo, ya que estás hablando de eso, ¿cómo podemos ver un ejemplo en la educación de discriminación hacia una persona de la comunidad afro? Ay, no, ahí sí me corchaste. ¿Sí ves? ¿Por el color de piel, profe? ¿Quién habla, perdón? Aranda. Aranda, cuéntame. ¿Puede ser eso por el color de piel? Sí, un ejemplo que puede suceder cuando la persona, el niño que es negro, llega al colegio, puede ser discriminado por su color de piel, muy bien, estamos hablando, y por la forma en que habla también. ¿Qué es lo ¿Puedo primero que decir algo, hacemos? profe? Permíteme, sí, señora. De hecho, pues, no sé,
Yo creo que de tanto que uno puede discriminar a las personas, a los, no, o sea, nosotros los blancos, de tanto que podemos llegar a discriminar a los negros, pues ellos se van a volver, como que también van a empezar a discriminarnos a nosotros por ese mismo hecho. Puede pasar, sí, es muy real, que Creo ya... que no, ¿Quién habla? Andrea. Cuéntame. Pero yo creo que no siempre tienen que ser los blancos con los negros, ¿no? Porque hay negros que siempre no llega a un lugar y siempre lo hacen sentir o lo discriminan por ser blanco, ¿no? Creo que eso No todo, pues en comunidad puede pero pasar. Eso puede ser también más es relativo. Por lo que yo acabo de decir. Uno los discrimina tanto que ellos terminan haciendo prácticamente lo mismo. Sí, es relativo. Exacto. Sí. Dani, yo creo que por también eso va a mismo, ser en la educación, por eso la educación lo que quiere la política es como hacer una equidad entre los afrocolombianos y nosotros. Exacto, Dani, muy bien. Cuando hablamos de una equidad es que la misma educación que tiene la persona blanca la tenga el afrodescendiente colombiano, esa comunidad negra. Pero tengan en cuenta que estas comunidades afrodescendientes tienen unas costumbres y unos estilos diferentes al blanco. Entonces, si yo les preguntara cómo ustedes educarían a una comunidad afrodescendiente de La Guajira que tiene hambre, no tiene un cuaderno ni un esfero, y en este caso necesitan estudiar, ¿usted le da de comer o lo educa? De comer. De comer. Exacto, entonces a eso voy, eso es lo que yo quiero que ustedes aterricen un poco a la dimensión de la historia y por eso entré con el documento de las comunidades afrodescendientes en Colombia, de cómo es esa situación y qué le enseñaría. Si hablamos de que el niño tiene hambre, ¿qué es lo que yo podría enseñarle en el COVID, Ángela, a un niño que tiene hambre en este momento? ¿Qué es lo primero que le enseñaría? Un niño que tiene hambre, ¿qué es lo primero que yo le enseñaría? Antes de que coma. Antes de que tema coma. Exacto, antes de frente al COVID. Bueno, eso sería bien. ¿Y qué más? Sí, que se cuide. Que se cuide, que se laven las manos. Bien, Miguel, que se lave las manos. Eso es educación. Y que tenga buena higiene. Que tenga una buena higiene. ¿Y si no hay agua? Le enseñarla, ¿no? A hacerla rendir porque al desperdiciarla no. Pues bueno, así como estamos nosotros, se quedan en la casa y así se evitan la infección que están en la calle, ¿no? Que se queden en la casa y no hay agua que esté en la casa. Profe, es que Camilo dice que... Pues si no hay agua y yo no me he bañado, pues obviamente no saldría. Exacto, ni siquiera saldría. O sea, primero que todo no hay agua, ¿cómo me voy a bañar? Pero sí tengo que generarle recursos primero para que pueda hacerlo. ¿Sí me hago entender? Profe, ahí es donde influye la Organización de los Estados Libroamericanos, ¿no? Para la educación. Claro, ahí es donde tienen que haber recursos y grupos que ayuden en medio de esa necesidad. ¿Listo? Hago un pare ya. Yo sé que ahora sí quieren todos participar. La próxima clase, porque yo creo que ya nos quedan es 2, confiando, y no me voy a confiar, yo creo que una. La próxima clase termino de participación del tema. Dylan tiene una nota de 3, Andrea Macías tiene una nota de 4, Juan Rodríguez de 4, Machuca de 1, pero participó, tiene nota de 3.5, Sáenz se quedó con inquietudes, Ángela tiene nota de 4, Miguel tiene nota de 4.5, Natalia Pisa tiene nota de 3.5, Dani tiene nota de 4.2, sube la nota 4.5, Aranda tiene nota de 3.5, sube la nota 4, Cristancho tiene nota de 3.5, Pineda tiene nota de 4, participó. ¿Quién más participó y que de pronto no le Macías alcanzó a participar? Tiene nota de 3.5. Ah, no, perdón, no he dicho nada. ¿Sí? ¿Alguien más participó? Yo también participé varias veces. Juan, ¿quién es? Sí, alcanzas a tener 4.5, sube la nota. Pero chicos, más que la nota, yo los veo muy perdidos. Yo les invito a que miren el video para que tengan idea. Por algo les envié el video y les di las recomendaciones. Y la otra es... estudien y la próxima clase ven. No se preocupen. Yo sé que hoy han tenido clase pasada. Nos vemos la próxima y espero que estén más pilos en ese tema. ¿Listo? Listo, profe. Yo perdono a todo el mundo, no se preocupen.